Jacobo Greenberg nos enseñó que nada en nuestras conexiones es fortuito. Cada persona que aparece en nuestra vida actúa como un reflejo de aspectos de nuestro propio ser, a menudo aquellos que preferimos ignorar. Pero, ¿qué ocurre cuando una relación deja de aportarnos tranquilidad y se convierte en una fuente constante de conflicto y desgaste emocional? Es en ese momento cuando nuestro inconsciente, en su infinita sabiduría, comienza a enviarnos señales evidentes. Esa inquietud, esa sensación de estar emocionalmente drenado, no es casualidad. Es un llamado urgente a soltar, a liberarnos de aquello que ya no vibra en armonía con nuestro ser. Y aún así, ignoramos esas advertencias. ¿Por qué? Porque nos aterra lo incierto, nos aferramos a lo familiar, incluso cuando nos hiere, porque el vacío que deja lo que soltamos parece más aterrador que la carga que arrastramos. Sin embargo, Jung nos reveló algo profundo. Ese vacío no es una amenaza, sino un espacio sagrado, una invitación a algo más auténtico y transformador. Cuando finalmente decides soltar, no solo liberas a la otra persona, sino que también te liberas a ti mismo de emociones estancadas, expectativas irreales y ataduras invisibles que drenan tu energía. Es un acto de amor propio, una elección valiente de priorizar tu paz interior. En este video, exploraremos cómo el acto de soltar va más allá del plano emocional y se convierte en un proceso profundamente espiritual, guiado por las enseñanzas de Jung. Si alguna vez te has cuestionado qué sucede en tu interior cuando decides liberarte de algo que ya no resuena contigo, este es el momento de descubrirlo. Si estás listo para comprender esta transformación desde una perspectiva renovada, apóyanos con un like y suscríbete al canal para no perderte contenido que puede cambiar tu forma de ver las relaciones y la vida. Emprendamos juntos este viaje. Dejar ir a alguien con quien compartiste una parte de tu existencia es mucho más que un simple acto. Es un proceso de transformación que nos confronta con nuestras partes más vulnerables, con nuestras sombras, nuestras luces y todo aquello que Jung describió como el inconsciente colectivo que influye en nuestras decisiones más profundas. Imagina por un instante que tu vida es un extenso camino y que a lo largo de ese recorrido llevas una mochila sobre los hombros. Cada vínculo significativo que experimentas agrega algo a esa carga: emociones, recuerdos, expectativas y sí, también heridas. A menudo, sin darnos cuenta, seguimos avanzando con ese peso acumulado, incluso cuando ya no nos aporta nada, incluso cuando empieza a ser tan pesado que nos impide seguir adelante. Pero aquí viene lo más revelador. Esa mochila no se llena sola. Cada vez que optamos por aferrarnos a lo conocido, aún sabiendo que nos lastima, estamos decidiendo añadir más peso. Greenberg describió este fenómeno como la resistencia de nuestro ego a desprenderse de las proyecciones que hemos depositado en el otro. En otras palabras, no es la persona en sí lo que nos ata, sino las ideas, temores y anhelos insatisfechos que hemos proyectado sobre ella. ¿Por qué nos resulta tan difícil dejar ir? Porque soltar implica enfrentarnos al vacío, y ese vacío para muchos parece sinónimo de pérdida, fracaso y soledad. Pero, ¿y si te dijera que ese vacío es, en realidad, el espacio indispensable para que algo auténtico y vibrante florezca? Greenberg explicó que todo acto de desapego, aunque doloroso, es un portal hacia la individuación, el proceso de convertirnos en nuestra versión más genuina. Piensa en esto. Cuando te aferras a una relación que te desgasta emocionalmente, estás canalizando tu energía hacia algo que ya no vibra en sintonía contigo. Es como tratar de avivar una llama que ya se ha extinguido. En lugar de generar calor, ese esfuerzo solo produce humo, confusión y una sensación persistente de insatisfacción. Y aquí es donde entra en juego el aspecto más fascinante de las enseñanzas de Greenberg. Él afirmaba que nuestro inconsciente siempre nos envía mensajes, manifestándose a través de sueños, emociones y síntomas físicos. Esas sensaciones de fatiga, incomodidad o la impresión de que algo no está bien no ocurren por azar. Son el lenguaje del inconsciente, instándonos a prestar atención y a actuar. Pero,
¿Qué hacemos la mayoría de las veces? Ignoramos esas advertencias. Nos aferramos porque es más sencillo sostener lo familiar que lanzarnos al abismo de lo incierto. Incluso si lo conocido nos está destruyendo, preferimos permanecer ahí porque el cambio nos aterra. Esto es lo que convierte el acto de soltar en una experiencia profundamente espiritual. No se trata solo de despedirse de alguien más, sino de darle la bienvenida a nuestra autenticidad, a esa versión de nosotros mismos que hemos mantenido oculta tras nuestras relaciones. Soltar no es un acto de evasión, es un acto de coraje. Imagina a alguien que ha tomado la decisión de dejar ir. Tal vez, al principio, experimente ese vacío que tanto tememos, pero con el tiempo, ese espacio comienza a llenarse de algo más. Una claridad renovada, una energía que antes estaba estancada y una ligereza emocional que transforma su manera de percibir el mundo. Es en ese momento cuando ocurre la verdadera magia. Como decía Greenberg, lo que negamos nos somete, lo que aceptamos nos transforma. Al soltar, estás reconociendo que hay algo en tu vida que ya no está alineado contigo y en ese acto de aceptación abres la puerta a nuevas oportunidades, nuevas personas y energías frescas que vibran en armonía con tu verdadero ser. A lo largo de nuestra existencia, cada vínculo nos revela algo sobre nosotros mismos. Algunas personas reflejan nuestras fortalezas, mientras que otras nos exponen las heridas más profundas. Greenberg afirmaba que cada individuo que cruzamos en nuestro camino actúa como un espejo, permitiéndonos ver facetas de nuestro interior que tal vez preferimos evitar. Sin embargo, cuando una relación deja de aportar armonía y se convierte en una fuente inagotable de conflicto, ese espejo deja de ser útil. Aquí es donde muchos se quedan estancados, creyendo que soltar equivale a fracasar o a rendirse. Pero en realidad, soltar es una elección. Es optar por dejar de cargar con una mochila repleta de resentimientos, miedos y expectativas, para avanzar con mayor ligereza hacia lo que realmente importa, nuestra paz interior. ¿Recuerdas esa sensación de alivio cuando finalmente te deshaces de algo que ya no necesitas? Puede ser algo tan simple como ordenar un armario, pero la sensación de espacio y libertad es incomparable. Ahora, imagina trasladar esa misma sensación a tu vida emocional y espiritual. Ese es el regalo que nos otorga el desapego. Pero no nos engañemos, este proceso no es sencillo. Requiere confrontarnos con nuestras sombras, esas partes de nosotros que hemos preferido ignorar. Greenberg enseñaba que las sombras no son enemigas, sino fragmentos de nuestra psique que necesitan ser comprendidos e integrados. Al enfrentarlas, no solo evolucionamos, sino que nos acercamos a una paz interior que trasciende cualquier noción que hayamos tenido sobre la felicidad. En este viaje de liberación hay un punto de inflexión que lo transforma todo. El momento en el que dejas de ver el vacío como una amenaza y comienzas a percibirlo como un lienzo en blanco, un espacio donde puedes construir algo nuevo y auténtico, algo que realmente resuene con tu esencia. A medida que sigas explorando este camino, te darás cuenta de que no se trata únicamente de soltar a otra persona. Se trata de liberarte a ti mismo, de las cadenas invisibles que te han mantenido atrapado, de las historias que te has repetido sobre quién eres y lo que mereces, de los límites autoimpuestos que han restringido tu crecimiento. Soltar es el primer paso para ser genuinamente tú. Esta no es solo una transformación emocional, es una metamorfosis espiritual. Y aquí es donde Greenberg nos dejó una de sus enseñanzas más profundas. El encuentro con uno mismo es uno de los actos más valientes que un ser humano puede realizar. ¿Y sabes qué sucede cuando decides dar ese salto? El universo empieza a conspirar a tu favor. Las personas que realmente vibran contigo comienzan a aparecer. Las oportunidades que antes parecían inalcanzables se presentan con naturalidad. Y lo más importante, descubres una paz que ya no depende de nadie más, sino que nace desde lo más profundo de tu ser. Este es solo el inicio del viaje. ¿Estás preparado para seguir descubriendo qué sucede cuando decides soltar? Dejar ir no es simplemente una decisión, es un arte. Es como observar un nudo intrincado y decidir que no intentarás desatarlo,
sino que cortarás las cuerdas que te sujetan. Pero, ¿qué ocurre después de ese corte? Para muchas personas, ese acto resulta aterrador, porque todo lo que queda es una cuerda suelta y el eco de lo que alguna vez existió. Sin embargo, Greenberg percibía ese vacío desde otra óptica, como un espacio sagrado donde emergen nuevas oportunidades. En este punto, es esencial comprender que el vacío no es un adversario, sino un maestro. Imagina una habitación completamente desprovista de objetos. Al principio, puede parecer fría y solitaria, pero con el tiempo, comienzas a notar su potencial, el espacio disponible para decorar, reorganizar y llenarlo con algo que verdaderamente resuene contigo. Soltar funciona del mismo modo. Es una invitación a redescubrir quién eres cuando ya no te defines por lo que antes cargabas. Reflexiona sobre esto. Cuando permanecemos en vínculos que ya no nos enriquecen, es como intentar regar una planta que dejó de crecer hace tiempo. El agua se acumula, las raíces se deterioran y lo único que queda es una sensación de frustración. Pero al dejar de regar esa planta y permitirte sembrar algo nuevo, abres paso a un jardín lleno de vida. Greenberg nos enseñó que las relaciones actúan como espejos, aunque no siempre reflejan lo que queremos ver. Una pareja, un amigo e incluso un colega pueden mostrarnos tanto nuestras fortalezas como nuestras heridas más profundas. Es fácil confundir el amor o el apego con un refugio, pero ¿qué sucede cuando ese refugio se transforma en una prisión? A menudo, las cadenas que nos atan no son externas, sino internas, formadas por miedos, culpas y creencias limitantes que hemos cargado durante años. Cuando decides romper esas cadenas, algo asombroso ocurre. Recuperas tu energía. La misma energía que antes invertías en discusiones, en intentar reparar lo irreparable o en tolerar lo que te lastimaba, ahora regresa a ti. Es como si de repente el sol atravesara las nubes y sintieras su calor directamente sobre tu piel. Pero aquí radica el verdadero reto. No siempre reconocemos las señales que nos indican que es momento de soltar. A veces se presentan de manera sutil, como un cansancio inexplicable o una ligera incomodidad al pensar en esa relación. Otras veces son evidentes, discusiones constantes, falta de comunicación o una sensación de vacío que persiste sin importar cuánto intentes ignorarla. Greenberg describía esto como el lenguaje del inconsciente, esa voz interna que nunca deja de hablarnos, aunque rara vez le prestamos atención. La resistencia a escucharla proviene del miedo. Miedo a la soledad, a equivocarnos en nuestra decisión o incluso a enfrentar la verdad sobre lo que realmente sentimos. Nos resulta más cómodo aferrarnos a lo familiar, aun cuando nos haga daño, porque lo desconocido nos parece mucho más aterrador. Sin embargo, ese miedo no es más que una ilusión, un mecanismo de defensa de nuestra mente para evitar el cambio. Imagina que sostienes una cuerda que mantiene anclado un barco al muelle. Al principio, soltar esa cuerda parece impensable. Sientes que, si la dejas ir, el barco se perderá en el horizonte y jamás volverás a verlo. Pero, ¿y si ese barco está destinado a zarpar? ¿Y si, al soltarlo, le estás permitiendo al océano traerte algo nuevo? Dejar ir es un acto de fe, pero no una fe depositada en lo externo, sino en ti mismo. Es confiar en que posees la fortaleza para afrontar lo que venga y la sabiduría para reconstruirte desde un lugar auténtico. Greenberg afirmaba que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Este proceso de introspección puede resultar incómodo, pero es precisamente ahí donde reside la verdadera transformación. En este trayecto es natural encontrarte con tus propias sombras, aquellas partes de ti que preferirías no confrontar, como la culpa, el resentimiento o incluso el apego a un ideal que nunca existió. Pero Greenberg nos enseñó que las sombras no deben ser temidas, sino comprendidas. Son piezas olvidadas de un rompecabezas que, al integrarlas, completan la imagen de nuestro verdadero ser. A medida que sueltas, también experimentarás un cambio en tu percepción del mundo. Colores que antes parecían apagados se tornan más intensos. Sonidos que solían pasar desapercibidos adquieren una melodía única.
y pequeños placeres, como el aroma del café o la calidez del sol en tu piel, cobran un significado completamente renovado. Esto ocurre porque, al liberar lo que ya no te aporta, también estás despejando espacio para la gratitud y la conexión genuina con lo que te rodea. Y aquí hay algo aún más poderoso. El acto de soltar no solo te transforma a ti, sino que también impacta a quienes te rodean. Cuando eliges priorizar tu paz y autenticidad, envías un mensaje claro al universo. Mereces relaciones que te nutran, que te inspiren y que estén alineadas con tu verdadera esencia. Con frecuencia, las personas correctas comienzan a aparecer en tu vida cuando realizas este cambio interno. No porque lleguen por arte de magia, sino porque, al modificar tu energía, también modificas aquello que atraes. Como decía Greenberg, lo que resistes persiste, lo que aceptas te transforma. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, un viaje que demanda paciencia, autocompasión y un compromiso continuo con tu evolución. Pero cada paso, por pequeño que parezca, te acerca más a ese estado de equilibrio y plenitud que tanto anhelas. Así que, si te encuentras en un momento de tu vida en el que sientes que algo ya no encaja, en el que la carga emocional que llevas se ha vuelto insoportable, recuerda esto. Soltar no es una pérdida, es un renacimiento. Es un acto de valentía que abre la puerta a una versión más libre, más ligera y más auténtica de ti mismo. Y cuando finalmente tomas ese primer paso, cuando decides soltar, algo cambia. Es como si el universo comenzara a reorganizarse a tu favor, presentándote personas, oportunidades y experiencias que vibran en sintonía con la nueva energía que estás cultivando. La verdadera pregunta es, ¿estás listo para dar ese paso? Cuando te preguntas si realmente estás preparado para soltar, probablemente te encuentres en ese umbral donde la mente y el corazón parecen librar un eterno juego de fuerzas opuestas. Una parte de ti quiere aferrarse, mientras que otra comprende que al hacerlo está sacrificando algo invaluable, tu paz interior. Es en este punto intermedio, entre el apego y la liberación, donde se hallan las respuestas más profundas. Greenberg lo denominaba el espacio liminal, ese estado de transición donde la transformación comienza a gestarse. Imagina una mariposa. Antes de desplegar sus alas y elevarse, debe pasar por un proceso de descomposición total dentro de su capullo. Todo lo que fue como oruga se disuelve para dar paso a algo completamente nuevo. ¿No es eso precisamente lo que ocurre al soltar? Dejar ir significa permitir que una parte de ti se transforme para dar lugar a una versión más plena y auténtica de tu ser. A veces, aferrarnos a una relación que ya no nos nutre es como intentar caminar con zapatos que han dejado de quedarnos. Al principio, puedes soportar la incomodidad, pero con el tiempo, esa presión constante comienza a desgastarte, dejando marcas difíciles de borrar. Soltar esos zapatos no significa que fracasaste, significa que te estás dando el permiso de encontrar algo que se adapte mejor a quien eres en este momento. Pero el verdadero desafío no reside únicamente en el acto de dejar ir, sino en lo que ocurre después. Ese instante en el que te encuentras frente al vacío y te preguntas, ¿y ahora qué? Aquí es donde las enseñanzas de Greenberg se vuelven invaluables. Él afirmaba que el vacío no es un punto final, sino el inicio de una nueva creación. Es como un lienzo en blanco que te invita a rediseñar tu vida, a llenarla con lo que realmente deseas, en lugar de lo que simplemente toleras. Y aunque al principio pueda parecer abrumador, ese vacío también tiene un propósito. En ese espacio, comienzas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Tal vez redescubras una pasión que creías olvidada, o te des cuenta de que las conexiones más significativas en tu vida estaban esperando a que despejaras el camino. Es como limpiar un ático lleno de polvo. Al principio solo ves el desorden, pero con cada caja que retiras, empiezas a vislumbrar el potencial de lo que ese espacio puede llegar a ser. Algo curioso sucede cuando comienzas a aligerar tu carga. Te das cuenta de que muchas de las emociones que atribuías a esa relación, en realidad, siempre fueron tuyas. Greenberg nos enseñó que el verdadero trabajo no consiste en cambiar lo externo,
sino en comprender qué nos revelan esas experiencias sobre nosotros mismos. Aquel ex que evitaba comprometerse, ese amigo que siempre parecía tomar más de lo que daba, o ese familiar que constantemente cruzaba tus límites, todos ellos eran espejos, reflejando algo que necesitabas enfrentar. Al soltar, no estás rechazando a esas personas. Estás eligiendo honrar lo que aprendiste de ellas mientras avanzas hacia algo que resuena mejor con tu esencia. Esto no significa que el camino será fácil. Habrá días en los que mirarás atrás y te preguntarás si tomaste la decisión correcta. Pero también habrá momentos en los que sentirás una ligereza indescriptible, como si finalmente pudieras respirar sin el peso que antes llevabas a cuestas. Y en esos instantes de claridad, comenzarás a notar pequeñas señales. Tal vez una conversación fortuita con un amigo te brinde una perspectiva que necesitabas escuchar, o quizás encuentres un libro por casualidad cuyas palabras parezcan hablártelo directamente. Greenberg llamaba a esto sincronicidad, esos eventos que parecen coincidir de manera perfecta y que de alguna manera confirman que estás en el camino correcto. Soltar no significa olvidar o borrar el pasado. Al contrario, se trata de integrarlo, de honrarlo por lo que fue y de permitir que te transforme sin dejar que te limite. Es como mirar una vieja fotografía. Puedes apreciar los momentos vividos, pero sabes que no puedes quedarte atrapado en ella. Cada paso que das hacia adelante abre más espacio para lo que realmente importa. Más espacio para relaciones que te nutran, más espacio para explorar quién eres y, sobre todo, más espacio para esa paz interior que, aunque en este momento parezca lejana, siempre ha estado dentro de ti, esperando ser redescubierta. Y mientras avanzas, algo comienza a cambiar en tu energía. Es como si el simple acto de priorizarte enviara un mensaje al universo. Estoy listo para recibir lo que verdaderamente merezco. Y aunque al principio este cambio pueda parecer sutil, con el tiempo, atrae a tu vida aquello que antes parecía inalcanzable. Nuevas conexiones, oportunidades inesperadas y una sensación renovada de propósito. Es fundamental recordar que este viaje no tiene un destino final. Soltar no es un evento aislado, sino un hábito que cultivamos a lo largo de nuestra vida. Cada vez que eliges dejar ir aquello que ya no vibra contigo, fortaleces tu capacidad para vivir desde un lugar de autenticidad y plenitud. ¿Te has dado cuenta de que un río nunca se detiene? Sin importar cuántas piedras encuentre en su trayecto, siempre haya la manera de fluir. Ese es el espíritu que representa el acto de soltar. La confianza de saber que, sin importar los obstáculos, siempre puedes avanzar, renovarte y encontrar la forma de ser fiel a ti mismo. Entonces, ¿qué estás dispuesto a dejar ir hoy para abrir espacio a lo que realmente importa? Cuando eliges soltar, no estás simplemente renunciando a algo, sino dando un paso hacia lo desconocido con la certeza de que algo mejor puede surgir. Pero este proceso no es únicamente emocional, es profundamente físico y espiritual. Se siente en el cuerpo como una tensión en los hombros que finalmente desaparece, como un suspiro profundo que llega después de años de contención. Es un acto que libera energía retenida, permitiéndote canalizarla hacia algo que realmente nutra tu vida. Imagina que sostienes un vaso lleno de agua. Lo sujetas con tanta firmeza durante tanto tiempo que apenas percibes cómo tus dedos comienzan a doler. Sin embargo, el dolor está ahí, constante, aunque te acostumbras a él. Soltar es como dejar caer ese vaso, no porque carezca de valor, sino porque sostenerlo ya no te beneficia. Al principio, el vacío en tus manos puede parecer extraño, incluso incómodo, pero con el tiempo comprendes que ahora tienes espacio para sujetar algo diferente, algo más ligero, algo que no te desgaste. Greenberg creía que cada crisis emocional era una oportunidad para reconectar con nuestra esencia más pura. Ese vacío que sentimos al dejar ir no es un abismo oscuro, sino una puerta hacia el autoconocimiento. Es en ese espacio donde encontramos respuestas que antes no podíamos escuchar, distraídos por el ruido de una relación desgastante o una situación que nos impedía avanzar. Estas señales suelen ser sutiles al principio.
una sensación de incomodidad, un pensamiento recurrente o la impresión de que algo simplemente no encaja. Ignorarlas puede llevarnos a quedar atrapados en un ciclo interminable de conflictos internos y agotamiento. Pero cuando decidimos prestarles atención, cuando nos permitimos explorar su verdadero significado, comenzamos a ver el panorama con mayor claridad. Greenberg llamaba a esto la individuación, el proceso a través del cual integramos todas las partes de nuestro ser para convertirnos en quienes realmente estamos destinados a ser. Imagina una cuerda tensa. Cuanto más la estiras, más frágil se vuelve. Si sigues tirando de ella sin cesar, eventualmente se romperá, y esa ruptura no será suave ni controlada. Eso es lo que sucede cuando nos resistimos a soltar. En lugar de una liberación consciente, experimentamos una fractura abrupta que nos deja sintiéndonos perdidos y fuera de control. Pero si, en cambio, decidimos aflojar la cuerda por nuestra propia voluntad, el proceso se vuelve más llevadero, más compasivo con nosotros mismos. Es crucial comprender que soltar no significa olvidar o borrar el pasado. Al contrario, se trata de honrar lo que fue, aprender de ello y permitir que sus lecciones nos guíen hacia un nuevo capítulo. Es como cerrar un libro después de leerlo. No lo desechas, ni olvidas la historia. Simplemente decides que es momento de abrir otro, uno que resuene más con la persona en la que te has convertido. Cuando comienzas a soltar, también empiezas a notar ciertos patrones en tu vida. Te das cuenta de que algunas situaciones o relaciones han estado repitiéndose como un ciclo interminable. Estas repeticiones no son casualidad. Greenberg creía que aquello que no enfrentamos conscientemente se manifiesta en nuestras vidas como destino. En otras palabras, lo que no resolvemos, lo recreamos. Por eso, soltar no es solo un acto de liberación, sino un acto de reconciliación con nuestra propia historia. Y aquí es donde aparece la verdadera magia del vacío. Ese espacio que antes parecía aterrador, ahora se convierte en un terreno fértil para nuevas posibilidades. Día a día, comienzas a sentirte más ligero, más conectado contigo mismo. Las cosas que antes parecían fundamentales pierden su peso, y aquello que realmente importa comienza a brillar con claridad. Es como si el mundo estuviera lleno de nuevas puertas, esperando ser abiertas. A medida que avanzas en este proceso, también descubres algo más. No estás solo. La humanidad entera ha enfrentado el reto de soltar en diferentes formas. Cada poema, cada canción, cada obra de arte que resuena contigo habla, en esencia, de ese mismo viaje. Existe una conexión universal en el acto de dejar ir, una especie de danza colectiva en la que todos participamos, incluso sin darnos cuenta. Y en esa danza, aprendes a confiar. Confías en que la vida tiene su propio ritmo, en que cada final es también un nuevo comienzo. Greenberg afirmaba que lo que más tememos enfrentar es lo que tiene el mayor potencial para transformarnos. Soltar, entonces, no es solo un acto de valentía, es un acto de fe en lo que está por venir. La verdadera pregunta no es si puedes soltar, sino qué podría estar esperándote al otro lado cuando lo hagas. Cuando decides dar el salto y soltar, algo dentro de ti empieza a cambiar. Es sutil al principio, casi imperceptible, pero su impacto es profundo. Es como si cada célula de tu cuerpo comenzara a recordar cómo era la vida antes de cargar con un peso que no te correspondía. Greenberg hablaba de la necesidad de integrar las lecciones del pasado, pero sin arrastrarlas como cadenas. Esta integración no significa vivir anclado a lo que fue, sino encontrar la libertad de moverte hacia lo que puede ser. Imagina que caminas por un sendero en medio del bosque. A cada paso, te encuentras con piedras que han estado ahí por años. Una relación que drenaba tu energía, una promesa incumplida, un sueño que ya no resuena contigo. Cada piedra es un recordatorio de algo que una vez tuvo significado, pero que ahora solo obstaculiza tu camino. Soltar es el acto de detenerte, tomar esa piedra en tus manos y decidir que ya no necesitas llevarla contigo. Este proceso no solo cambia tu percepción, sino que también transforma tu energía. Cuando liberas lo que te pesaba, tu vibración cambia. Es por eso que las personas que alguna vez atrajiste, aquellas que quizás ya no estaban alineadas contigo,
empiezan a alejarse, no porque algo esté mal, sino porque la energía que antes compartían ya no existe, y en ese espacio, nuevas conexiones comienzan a florecer. Greenberg decía que cada relación es un intercambio de energía, un flujo constante entre dos personas. Pero cuando ese flujo se bloquea, cuando se convierte en una lucha constante, el inconsciente comienza a enviarnos señales de advertencia. A veces, estas señales son sutiles, un cansancio inexplicable, una sensación de desinterés, un leve malestar que surge cada vez que piensas en esa relación. Otras veces, son evidentes como el agua, conflictos recurrentes, falta de comunicación o una sensación de vacío que persiste sin importar cuánto intentes ignorarla. Estas señales no son fortuitas, son la brújula interna que apunta hacia lo que necesitas hacer para realinearte con tu esencia. Sin embargo, muchas veces preferimos ignorarlas, porque soltar nos enfrenta a una verdad incómoda. Hemos invertido tiempo, amor y energía en algo que ahora debemos dejar atrás. Esta sensación puede parecer una derrota, pero Greenberg lo veía de otra manera. Para él, cada experiencia, incluso aquellas que llegan a su fin, son oportunidades de aprendizaje, piezas del rompecabezas de nuestra evolución personal. El miedo a soltar surge, en gran parte, de la incertidumbre. Nos aferramos a lo conocido porque tememos que el vacío que deja sea insoportable. Pero, ¿y si ese vacío es exactamente lo que necesitas para descubrir algo nuevo sobre ti mismo? Greenberg hablaba de cómo la transformación ocurre en los momentos de mayor incertidumbre, en esos espacios donde nos sentimos perdidos, pero también libres para explorar. Este vacío, aunque incómodo, tiene un propósito. Es como la tierra después de una tormenta. Al principio parece desolada, pero con el tiempo se convierte en el suelo perfecto para que algo nuevo crezca. Es en ese espacio donde empiezas a descubrir aspectos de ti mismo que antes estaban sepultados bajo las expectativas y las exigencias de los demás. Tal vez te das cuenta de que eres más fuerte de lo que imaginabas, o que hay una pasión que habías relegado por demasiado tiempo. Y mientras exploras este nuevo territorio, algo mágico comienza a suceder. La vida, que antes parecía un ciclo interminable de obligaciones y agotamiento, empieza a sentirse como una aventura otra vez. Cada día se convierte en una oportunidad para elegir conscientemente lo que quieres en tu vida, en lugar de simplemente aceptar lo que llega. Es fundamental recordar que soltar no es un camino lineal. Habrá días en los que te sentirás lleno de esperanza y otros en los que la nostalgia te hará mirar hacia atrás. Sin embargo, incluso en esos momentos de incertidumbre, existe una fuerza interna que te impulsa a seguir adelante. Greenberg llamaba a esto el impulso hacia la individuación, esa necesidad innata de convertirnos en quienes realmente estamos destinados a ser. A medida que recorres este sendero, empiezas a notar un cambio en tu manera de percibir el mundo. Los colores parecen más vibrantes, los sonidos más nítidos y las pequeñas alegrías cotidianas, como el aroma del café o el canto de un pájaro, se sienten como obsequios inesperados. Este cambio no ocurre porque el mundo haya cambiado, sino porque tú lo has hecho. Soltar no significa únicamente dejar ir a alguien o algo, sino también liberar las historias que te has contado sobre quién eres y qué mereces. Es permitirte ser un lienzo en blanco, abierto a nuevas experiencias, nuevas conexiones y nuevas formas de amor. Y aunque el camino pueda ser desafiante, cada paso que das te acerca más a la paz que siempre has buscado. Porque en el fondo, soltar no es solo un acto de liberación, es una declaración de amor propio. Es decirte a ti mismo que mereces una vida alineada con tu verdadera esencia, una vida que realmente sientas como tuya. La pregunta que queda es, ¿qué harás con el espacio que estás creando al dejar ir? Cuando comienzas a llenar ese espacio que antes parecía vacío, descubres algo poderoso. No necesitas apresurarte. Vivimos en una sociedad que nos empuja constantemente a reemplazar, a buscar algo nuevo de inmediato, a llenar cualquier ausencia para evitar el silencio. Pero el crecimiento real ocurre cuando te permites habitar ese vacío, cuando dejas que el silencio te revele lo que realmente necesitas, en lugar de seguir persiguiendo lo que crees que deberías tener.
Greenberg solía decir que la sabiduría no proviene de acumular, sino de soltar. Al dejar ir, no solo te liberas de lo que te retenía, sino que también creas espacio para que surjan preguntas profundas. ¿Quién soy cuando no me defino por esta relación? ¿Qué significa para mí la verdadera paz? ¿Qué quiero construir a partir de aquí? Estas no son interrogantes sencillas, pero en sus respuestas se encuentra una claridad capaz de transformar tu vida. Imagina que tu mente es un lago. Cuando estás atrapado en una relación o situación que ya no está alineada contigo, ese lago está en constante agitación, lleno de ondas y turbulencias. Pero cuando sueltas, el agua comienza a calmarse, y en esa quietud puedes ver con nitidez lo que hay en el fondo, aquello que antes permanecía oculto por el movimiento constante. Esa claridad te lleva a comprender que lo que realmente buscas no está fuera de ti. Las relaciones, los logros e incluso los sueños son reflejos de lo que ya llevas dentro. Cuando dejas ir lo que ya no encaja, estás eliminando una capa que te impedía ver tu verdadero potencial. Greenberg describía este proceso como el despertar del ser auténtico, el momento en el que dejas de buscar validación externa y comienzas a confiar en tu propia voz. Pero este despertar no ocurre automáticamente. Requiere que te enfrentes a tus sombras, esas partes de ti que has evitado porque te incomodan o te asustan. Tal vez sea el miedo a la soledad, la culpa por lo que no funcionó o la duda sobre si realmente mereces algo mejor. Estas sombras no son tus enemigas, son maestras que te muestran lo que aún necesitas sanar. Imagínalas como una habitación cerrada durante años. Al abrir la puerta, al principio solo ves el polvo y el desorden acumulado. Pero a medida que te adentras, empiezas a notar que hay cosas valiosas ahí. Recuerdos, lecciones, fragmentos de ti que merecen ser integrados en tu vida. Cuando enfrentas estas partes de ti mismo, no solo estás sanando, estás recuperando energía que antes estaba atrapada en la negación y el miedo. Y en este proceso de sanación, descubres algo extraordinario. No estás tan solo como pensabas. Las personas que realmente te valoran y te aman comienzan a rodearte de formas inesperadas. Es como si, al priorizar tu paz y autenticidad, comenzaras a atraer a aquellos que vibran en la misma frecuencia. Esta es una de las enseñanzas más profundas de Greenberg. Cuando cambias internamente, transformas lo que atraes externamente. A medida que te adentras en este viaje, también comienzas a redefinir lo que significa el amor. Ya no lo ves como algo que debes ganar o retener a toda costa. En su lugar, comprendes que el amor genuino no exige, no agota y no te obliga a sacrificar quién eres. En su esencia más pura, el amor es un flujo libre de energía que te impulsa en lugar de retenerte. Y esto nos lleva a una pregunta esencial. ¿Qué significa amar sin apego? Para Greenberg, el apego era una forma de proyección, una manera de aferrarnos a lo que creemos que la otra persona representa en nuestra vida. Pero cuando liberamos esas proyecciones, podemos amar desde un lugar que no exige posesión ni control. Amar sin apego no significa que no te importe, significa que honras tanto a la otra persona como a ti mismo, lo suficiente como para permitir que ambos crezcan, incluso si eso implica tomar caminos distintos. Cuando llegas a este punto, notas que el mundo a tu alrededor también comienza a cambiar. Las oportunidades que antes parecían inalcanzables ahora están más cerca. Las conversaciones que antes te drenaban ahora te aportan energía. Incluso los desafíos que enfrentas se sienten menos abrumadores porque ya no cargas con el peso de lo que no te pertenece. Es como si la vida te estuviera diciendo: esto es lo que sucede cuando te das permiso para ser quien realmente eres. No significa que todo será perfecto, pero sí que estarás mejor preparado para afrontar lo que venga, desde un lugar de autenticidad y fortaleza interior. En este proceso, también comprendes que no hay prisa. El acto de soltar no tiene un tiempo determinado. No es una meta que debas alcanzar en una fecha específica, sino un viaje que se desarrolla en capas, como pelar una cebolla. Cada capa que sueltas te acerca más a tu centro, a esa parte de ti que siempre has sabido lo que necesitas para encontrar paz. Así que, mientras sigues explorando lo que significa soltar,
Recuerda esto, no se trata de perfección, sino de progreso. Cada pequeño paso que das, cada instante en el que eliges tu paz sobre el conflicto, te acerca más a la vida que siempre has merecido. Y si alguna vez dudas si todo este esfuerzo realmente vale la pena, simplemente cierra los ojos y respira profundamente. Siente la ligereza que ya estás cultivando, la claridad que comienza a emerger. Porque en ese respiro, en ese instante de conexión contigo mismo, está la respuesta. Cada respiración profunda que tomas en este proceso de soltar es una afirmación de que estás avanzando, incluso cuando los pasos parecen pequeños o inciertos. Es un recordatorio de que el cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero cada decisión consciente de dejar ir construye un nuevo cimiento sobre el cual puedes crear algo significativo. Imagina por un momento que estás en una casa en la que has vivido durante años. Las paredes están cubiertas de fotografías antiguas, los muebles llevan las marcas del tiempo y cada rincón está impregnado de memorias. Pero con el paso de los años, comienzas a notar que la casa se siente más como una carga que como un refugio. Cada habitación está llena de cosas que ya no necesitas, pero que temes soltar porque representan fragmentos de tu historia. Decidir soltar es como abrir las ventanas por primera vez en años, permitiendo que entre la luz, que el aire fresco circule y que lo nuevo encuentre su espacio para llegar a ti. Esta apertura no implica borrar el pasado. Al contrario, se trata de reconocerlo, agradecerlo por sus enseñanzas y luego liberar lo que ya no aporta valor. Greenberg afirmaba que el verdadero crecimiento ocurre cuando integramos nuestras experiencias, no cuando las ignoramos. Al soltar, no estás descartando lo que fue, sino tomando sus lecciones y dejando atrás el peso innecesario. Algo poderoso sucede cuando decides que mereces una vida más ligera y auténtica. Es como si el universo respondiera a esa elección enviándote señales, personas y oportunidades alineadas con tu nueva energía. Tal vez alguien que parecía distante de repente se acerque, o quizás redescubras una pasión que habías dejado en el olvido. Estas coincidencias no son meras casualidades, son lo que Greenberg llamaba sincronicidades, momentos en los que lo interno y lo externo se alinean de manera perfecta para guiarte en tu camino. Pero incluso en medio de estas señales alentadoras, pueden surgir momentos de duda. Soltar no es un proceso lineal, y es posible que, en ciertos días, te sorprendas mirando hacia atrás, preguntándote si tomaste la decisión correcta. Es en esos instantes cuando la compasión hacia ti mismo se vuelve esencial. Date permiso para sentir, para llorar, para procesar cada emoción que emerge. Son partes de ti que necesitan ser escuchadas y liberadas. El acto de soltar no solo transforma tus relaciones, sino también la manera en que te relacionas contigo mismo. Comienzas a notar cómo, en el pasado, permitiste que ciertas dinámicas determinaran tu valor, cómo habías depositado tu felicidad en manos ajenas. Pero al soltar, recuperas ese poder. Es como limpiar un espejo que había estado empañado y por primera vez en mucho tiempo puedes verte con total claridad. Y en esa claridad surge algo hermoso. Comienzas a redefinir lo que significa la felicidad para ti. Ya no se trata de cumplir expectativas externas ni de aferrarte a una idea rígida de cómo debería ser tu vida. En cambio, aprendes a cultivar momentos de paz, de conexión y de gratitud. Es como si la vida, que antes parecía abrumadoramente compleja, ahora se sintiera más sencilla, más ligera, más real. Mientras sigues avanzando, comprendes que soltar no solo impacta tu presente, sino también tu futuro. Cada decisión de dejar atrás lo que ya no resuena contigo abre espacio para lo que sí. Es como un río que, al despejarse de obstrucciones, finalmente puede fluir con libertad, llevándote exactamente a donde necesitas estar. Y aunque habrá días en los que el camino parezca cuesta arriba, es importante recordar que cada paso cuenta. Cada momento de vulnerabilidad, cada acto de valentía, cada vez que eliges priorizar tu bienestar, estás construyendo una vida que refleja tu verdadera esencia. Este proceso también te enseña a confiar en algo más grande que tú.
Greenberg hablaba de la conexión entre el consciente y el inconsciente y de cómo esta interacción nos guía hacia nuestro propósito. Al soltar, dejas de luchar contra la corriente y comienzas a fluir con el ritmo natural de la vida. Y en ese fluir, descubres una paz que no depende de nadie más, una paz que nace de estar en completa armonía contigo mismo. ¿Qué posibilidades te esperan en el horizonte ahora que te has permitido liberar lo que te retenía? Mientras exploras este nuevo espacio que se abre al soltar, te das cuenta de que algo profundamente transformador está ocurriendo. Es como si redescubrieras un idioma que siempre supiste hablar, pero que habías olvidado por completo. Ese idioma es el de tu verdadera esencia, una conexión con tu ser más profundo que no depende de circunstancias externas ni de las opiniones de los demás. Jung decía que el ser humano tiene una necesidad innata de buscar significado, de encontrar esa brújula interna que lo guíe a través de las experiencias de la vida. Y ahora que has soltado lo que ya no necesitabas, esa brújula comienza a apuntar con claridad hacia tu verdadero camino. Liberar no es únicamente un acto de desprendimiento, sino un paso esencial en la búsqueda de propósito. Es un recordatorio de que nuestra identidad no está determinada por nuestras relaciones, logros o fracasos, sino por la manera en que decidimos enfrentarlos. Imagina que tu existencia es un vasto campo abierto y que cada decisión que tomas es una semilla que siembras. Cuando te aferras a algo que ya no te aporta valor, es como si permitieras que maleza crezca y ocupe espacio en ese terreno. Sin embargo, al optar por soltar, estás preparando la tierra para que algo nuevo y hermoso pueda florecer. Quizá un proyecto innovador, una relación más alineada con tu esencia o incluso una paz interior que antes parecía inalcanzable. El temor a lo desconocido es, en muchas ocasiones, el mayor obstáculo en este proceso. ¿Cómo dejar ir lo familiar, incluso cuando sabemos que nos causa daño? La respuesta no radica en intentar controlar lo que viene, sino en confiar en que el propio proceso te conducirá al lugar en el que realmente necesitas estar. Se trata de un acto de fe, pero no de una fe ciega, sino de una certeza construida sobre la base de decisiones tomadas desde el amor propio y la autenticidad. Y es en este punto donde descubres un regalo inesperado: la gratitud. A medida que sueltas aquello que ya no forma parte de tu camino, comienzas a experimentar una profunda apreciación por todo lo que te ha traído hasta este instante. Incluso las vivencias más duras, aquellas que dejaron cicatrices, adquieren un nuevo significado. Esas marcas no representan fragilidad, sino la prueba de tu capacidad para resistir, aprender y evolucionar. Greenberg solía referirse al símbolo del héroe como una metáfora del viaje personal. Al soltar, estás emprendiendo tu propia travesía heroica, enfrentándote a tus temores, a tus sombras y regresando con una nueva comprensión de ti mismo. Este viaje no tiene un destino definitivo, pero cada paso que das te acerca más a la persona que realmente estás destinado a ser. Con el tiempo, también comprendes que este acto de soltar no solo te transforma a ti, sino que impacta a quienes te rodean. Al priorizar tu bienestar, estableces una nueva forma de conexión, basada en el respeto y la reciprocidad. Las relaciones que permanecen después de soltar son más auténticas, equilibradas y, sobre todo, más libres. Y en este equilibrio, descubres una paz interior que antes parecía inalcanzable. No se trata de una tranquilidad que depende de que todo en tu vida sea perfecto, sino de la certeza de que estás viviendo en armonía con tu esencia. Esta paz no elimina los desafíos, pero te otorga la fortaleza para encararlos desde un espacio de confianza en ti mismo. Cada día que pasa, el acto de soltar se convierte en una práctica continua. No es un evento único que sucede y se olvida, sino un hábito que cultivas para vivir con mayor ligereza, claridad y propósito. Te das cuenta de que la vida en sí misma es un constante ciclo de soltar y recibir, y que cada vez que eliges soltar, estás abriendo las puertas a nuevas oportunidades. Así que, mientras sigues avanzando en este camino, la pregunta que queda es:
¿Qué nuevos horizontes estás dispuesto a explorar ahora que te has liberado de las cadenas que te retenían? Cada paso que das hacia adelante, cada decisión consciente de soltar, actúa como una brújula que ajusta tu rumbo hacia el propósito que siempre ha estado esperándote. Lo más fascinante de este proceso es que, aunque al inicio parezca que estás perdiendo algo, en realidad estás creando espacio para lo que verdaderamente necesitas. Es como si las piezas de un rompecabezas que antes parecían inconexas comenzaran, de manera casi mágica, a encajar perfectamente. Greenberg hablaba de cómo el inconsciente posee formas únicas de guiarnos hacia nuestra autenticidad. A veces, esas señales llegan a través de sueños, intuiciones o pequeños eventos cotidianos que despiertan algo dentro de nosotros. Cuando te permites escuchar estas señales, empiezas a notar patrones, momentos de claridad que iluminan lo que antes parecía confuso. Es como si el acto de soltar limpiara un cristal empañado, permitiéndote ver con nitidez aquello que siempre ha estado ahí. Imagina que recorres un sendero en la montaña. Al principio, el camino está cubierto de rocas y ramas caídas, obstáculos que hacen que cada paso se sienta agotador. Pero conforme avanzas y dejas atrás lo innecesario, la senda se torna más clara, más fluida. Y en ese andar, descubres que el verdadero viaje no es hacia un destino en particular, sino hacia la mejor versión de ti mismo. Soltar opera de la misma manera. Cada carga emocional que dejas atrás te permite avanzar con mayor ligereza, con la sensación de que cada paso se vuelve más firme y seguro. Esta liviandad no solo se percibe en la mente, sino también en el cuerpo. Quizás notes que tu respiración se ha vuelto más profunda, que tus hombros han dejado de estar rígidos o que aquel nudo en el estómago, que antes parecía permanente, ha desaparecido. Es como si tu cuerpo estuviera respondiendo a la liberación emocional, adaptándose a esta nueva realidad que estás construyendo. Y mientras atraviesas estos cambios, comienzas a tomar conciencia de algo aún más profundo. No estás condicionado por las decisiones de tu pasado. Greenberg concebía la vida como un flujo constante de transformación, donde cada instante nos ofrece la oportunidad de elegir nuevamente. Soltar no implica borrar lo que fue, sino honrarlo, y al mismo tiempo, reconocer que siempre tienes el poder de crear algo distinto. Esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Qué significa realmente empezar de nuevo? Para algunos, puede parecer un desafío abrumador, una página en blanco que genera temor llenar. Para otros, es un recordatorio de que cada día es una oportunidad para redefinir lo que es esencial, para construir desde la autenticidad y el propósito. Es crucial recordar que este viaje no tiene por qué recorrerse en solitario. Las conexiones genuinas que permanecen en tu vida, aquellas personas que te apoyan e inspiran, funcionan como faros que iluminan el camino. Al soltar, no solo estás creando espacio para nuevas oportunidades, sino también para relaciones que te nutran y te eleven. Imagina un árbol en otoño. Sus hojas caen al suelo no porque esté muriendo, sino porque se está preparando para un nuevo ciclo de crecimiento. Las ramas que antes lucían frondosas, ahora se presentan desnudas, pero en esa desnudez existe la promesa de renovación. Tu proceso de soltar es exactamente así. Cada cosa que decides dejar ir es una preparación para lo que está por venir, para un florecimiento que quizás aún no puedes imaginar. Y este florecimiento no tiene que ser inmediato ni grandioso. Puede iniciarse con pequeños destellos de alegría, una conversación significativa, un atardecer que decides contemplar, o incluso la simple sensación de calma al despertar. Estos instantes, aunque puedan parecer insignificantes, son señales de que te estás alineando con lo que realmente importa. Greenberg enseñaba que el acto de mirar hacia adentro, de enfrentar nuestras sombras y temores, nos lleva a una vida más plena. Pero también recalcaba que este proceso no tiene por qué ser solitario ni doloroso. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más complejos, existe belleza en la transformación. Una belleza que se manifiesta cuando permitimos que nuestra esencia auténtica emerja sin restricciones. Así que,
Mientras sigues avanzando en este sendero, la pregunta que surge no es qué estás dejando atrás, sino qué estás creando con todo el espacio que ahora tienes frente a ti. Porque ese espacio no es un vacío, sino un lienzo lleno de posibilidades. Y en ese instante te encuentras, en el punto donde el pasado comienza a desvanecerse y el presente cobra fuerza. No hay urgencia, solo la certeza de que cada decisión de soltar te acerca más a tu verdadera esencia. Las señales comienzan a aparecer, no como respuestas absolutas, sino como susurros que te invitan a explorar lo que viene. Aquello que soltaste ya no pesa, y en su lugar, el espacio se llena con posibilidades aún desconocidas, pero que empiezan a revelarse poco a poco. Es ahí, en esa ligereza, donde descubres que lo que parecía un final es, en realidad, solo el comienzo de todo lo que está por venir. Si este video te ha aportado valor, suscríbete y comenta la palabra clave crecimiento para enviarte un saludo especial en el próximo video. Mantente en esencia.